Hola amigos, buenas tardes. Ya tardes, noches. Vamos a esperar unos minutos que se vayan conectando, pero vamos a tocar esos tres temas que les prometí. El de las pensiones, que desde cuando lo traemos ahí pendiente. Quiero tocar también el tema de las devoluciones, porque hay muchas cosas que no se han dicho. Hay gente que miente y gente que ha hecho fraudes. Y el programa que arrancó ayer de lo que es la incorporación entre comillas, obligada a las trabajadoras domésticas, que para mí es un fracaso lo que sacaron, pero lo vamos a analizar. Vamos a dar unos minutos a que se vayan conectando las personas y arrancamos, ¿sí? Mientras, nada más denme chance de irles compartiendo a otros grupos. Denme unos minutos, de favor. Arrancamos en un minuto. Nada más déjenme compartir tanto rápido. Okay. Que se vayan conectando más personas. Ya veo que ya se conectaron muchas. Ya ahorita arrancamos, ¿eh? Nada más denme un minutito, nada más, un minuto. A los que se van conectando, muy buenas tardes. Ya vamos a iniciar ahorita en un minuto, no se preocupen. Iniciamos en un minuto. Ya vamos a arrancar, amigos, ya 30 segundos y arrancamos. Estoy compartiendo, amigos, nada más denme un segundo. Buenas tardes, ya vamos a arrancar 20 segundos y arrancamos. Ya vamos a arrancar, amigos. 20 segundos nada más, el último compartimiento y ya es todo. A ver, vamos a lo último que es este grupo. Ok, amigos, buenas tardes. Vamos a hablar de este tema. Es muy importante. Ya de por sí, por ahí un favor a los que están enviando inbox, de favor pueden suspenderlos porque alteran la transmisión. Este tema ya trae unos años que el IMSS ha estado investigándolo, pero como cada año va aumentando la deuda del IMSS y requiere mayores recursos y solo está sacando, entonces el programa ya arrancó más fuerte del año pasado y en este año, con que es una nueva administración y donde, bueno, la promesa está que se va a tumbar toda esa corrupción, todo eso que hay, porque por supuesto que hay gente del IMSS, gente interna del IMSS, que hace fraudes y que se ha prestado a este tipo de situaciones. A ver, buenas, por ahí me comentan si se escucha bien. Ok, se ha prestado, o sea, gente interna del IMSS, porque también está protegida por el sindicato, ha hecho muchos fraudes. ¿Qué le ha pasado a esa gente que la han detectado? Únicamente le han dejado una suspensión de 6 meses o un año sin goce de sueldo y hace cuenta que su sueldo únicamente, en lugar de pagárselo al IMSS directamente al trabajador, se lo paga a el sindicato a través de que el sindicato protege que no pierda el empleo, porque hay personas que tienen 10, 15, 20 años ya trabajando en el IMSS, entonces lo que hacen es aceptan el castigo de ir a trabajar diario, pero no gozan de ningún salario, de ninguno, ni aguinaldo, nada. Todo se va para el sindicato, o sea, es una corrupción interna también del IMSS. Pero también los patrones se han prestado a, por un lado, ayudar a personas que ya tienen años sin trabajar
que tienen cotizaciones y que requieren una pensión. Entonces, se han prestado a ayudarlos a el reconocimiento de derechos, que ahorita vamos a analizar. ¿Por qué? Porque para cuando tú dejas de trabajar más de 5 años en el instituto, o sea, dejas de cotizar, para que te venga un reconocimiento de derechos, tú debes de cotizar al menos 52 semanas. Es lo que se conoce como vigencia de derechos. Háganle cuenta como cuando en el 2001, 2004, 2008 estaba el famoso amigo kit de Telcel, ¿no? Que tú le echabas una tarjeta y tenías 30 días para usar tu saldo. Si tú no lo usabas en esos 30 días, se congelaba, así tuvieras todavía 50 o 100 pesos. Cuando le echabas la otra tarjeta, entonces automáticamente venía el reconocimiento de tu saldo que tenías todavía pendiente y podías volver a enlazarlo. Es lo mismo con el IMSS, con las leyes. O sea, tú dejas de cotizar 5 años y tú deberás de cotizar 52 semanas para volverte a incorporar y que se te reconozcan esos derechos. Pero aquí tenemos dos cuestiones, que es la ley del 73 y la ley de 1997. Y vamos a ver, aquí en esta lámina siguiente, vamos a ver esta parte. La ley del 73 te exigía 500 semanas para que tú pudieras gozar de una pensión. Inclusive la podías transmitir vía viudez. Por eso muchas viudas hoy en día todavía tienen esa pensión. Con la ley del 97 ya no va a haber ese caso. O sea, en este momento no hay nadie que esté pensionado con la ley del 97. Pero cuando los haya, no le van a poder transmitir la pensión a la viuda. En la ley del 73 sí le podías transmitir a la viuda la pensión, pero tenías, y se te pedían 500 semanas. Con la ley del 97 te piden 1,250, es decir, 150% más de semanas cotizadas, lo que equivale, en la ley del 73, con el solo trabajar 10 años, automáticamente tenías derecho a una pensión. Con la ley del 97, que es la que está vigente, necesitas 1,250, lo que requiere más de 24 años laborados. Entonces, mucha gente, recordemos que en los 80 mucha gente tenía el problema de que estaban las crisis, la gente dependía más del trabajo en una empresa, en una fábrica, que del trabajo independiente, como hoy sí hay millones. Entonces, mucha gente que laboró en los 70s, en los 80s, mucha gente reunió sin problemas, sin 500 semanas. El problema es que esta gente dejó de trabajar en el 90, en el 97, 98, 99, principios del 2000. Entonces llegan a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y estas personas tienen 58, 59, ya por cumplir los 60 años y quieren la pensión y sí tienen derecho con la ley del 73. El problema es que tienen más de 5 años, 10, 15 años sin haber hecho una cotización en el IMSS. Ojo, este artículo transitorio tercero que se estableció cuando nació la ley, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1995, ¿sí? Y que se publicó el 21 de diciembre del 95, o sea, los transitorios que se crearon el 12 y que se publicó el 21 de diciembre de 1995 oficial, esa ley estableció un artículo tercero transitorio. A lo que voy es, una persona que haya trabajado una sola semana, fíjense lo que le estoy diciendo, una sola semana antes del 30 de junio de 1997, esa persona goza de este tercero transitorio que es el sistema de pensiones. Fíjense lo que le estoy diciendo, una semana, o sea, si trabajó en mayo de 1997, una semana, y lo inscribieron en el IMSS, automáticamente puede gozar con los derechos de la ley del 73, que es todo el sistema de pensiones actual. No existe en México ni una sola persona que esté pensionada con la ley del 97, ni una sola. Esa entró en vigor el 1 de julio del 97. No existe ni una sola persona. Las primeras las vamos a conocer en el 2021. Esas van a ser las primeras que vamos a conocer. No existe ninguna. Todas con el 73. Entonces, quien haya cotizado una semana antes del 1 de julio del 97, una sola semana, puede adherirse a este tercero transitorio que nos dice literal: los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios al momento de cumplirse en términos de la ley que se deroga, es decir, la del 73,
los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrá optativo por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento. Es decir, cuando yo gozo ya del derecho a la pensión, el IMSS me dice con cuál te quieres pensionar, 73 o 97. Pues en este momento todos están con 73, con 97, como lo vuelvo a repetir, se estarán dando por ahí del 2021 los primeros, es decir, aquellos que se incorporaron al trabajo laboral, al trabajo donde se someten al régimen obligatorio de pensiones, al régimen obligatorio de seguro social, con la ley actual, es decir, que empezaron a laborar con posterioridad al 1 de julio, de 1997. Esos los vamos a conocer dentro de 2 años. En este momento no existe nadie. Si alguien les dice que lo contrario, está mintiendo. Ahora, ¿por qué las está cancelando las pensiones del IMSS? Precisamente por eso, porque mucha gente cuando ya se acerca a los 60 años, va y le pide el favor a alguien. ¿Sabes qué? Inscríbeme en el Seguro Social 1 año para que venga mi reconocimiento de derechos y yo pueda gozar de la pensión del 73. ¿Por qué? Porque me voy a adherir con la poquita asesoría que les dan. Dicen, me dijeron que por ahí hay un artículo que me permite pensionarme bajo ese esquema. ¿Cuál es el artículo? El tercero transitorio publicado el 21 de diciembre de 1995 en la Ley de Seguro Social. Ahora bien, ¿qué pasa? Si tú cotizas 52 semanas después, aún teniendo 57, 58 años y has dejado de cotizar muchos años, que recuperas tu vigencia de derechos, ¿sí? El problema es que el Seguro Social ya se dio cuenta desde hace años, pero no lo había atacado tan fuerte como lo está atacando ya ahorita, de que le estás, entre comillas, engañando, porque recordemos que la ley del ICR y todas las disposiciones fiscales permiten que se le dé trabajo a la gente de tercera edad. Tercera edad empieza de 60 años. Entonces, es indebido, ilegal, discriminatorio que el seguro pretenda bloquear ese tipo de contratación laboral para trabajadores. Por ejemplo, una persona puede haber llevado, no sé, a lo mejor se dedicó después de trabajar en una empresa a mecánico, ¿ok? Y de repente dice, pues quiero una pensión, me voy a poner a trabajar de vigilante, que es lo más rápido que encuentras. No, nada lo prohíbe. El Seguro Social está indebidamente bloqueando y discriminando, porque el que ese año que labore o ese año y medio le permita generar una pensión, bueno, pues así están las leyes y ese no es problema del trabajador ni de nadie. Que el seguro lo pretenda bloquear es indebido. Ahora bien, que hay otras personas que sí, efectivamente, se están pasando de listos, sí, pero también dice uno, bueno, pero pues ¿por qué no es gente que tributó y pagó impuestos por muchos años y por qué no va a tener derecho a una pensión? Esa es la parte en la que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque todo el que tributó en México, todo el que pagó impuestos, desde consumos, desde sueldos, desde lo que sea, o como independiente, tiene derecho a gozar en su vejez de una pensión y eso yo estoy totalmente a favor de que se dé. Por eso me molestó cuando se pasó de 65 a 68. Para mí debería de haber condiciones para hasta desde 55 cuando la persona ya tiene una discapacidad. Pero bueno, es otra cosa. Luego, ¿qué otros elementos vigila el Seguro Social para decir que una persona le está engañando en la pensión? Una, la discrepancia de domicilios. ¿Por qué discrepancia de domicilios? Porque a lo mejor el patrón que te está dando de alta, ejemplo, yo estoy en el Estado de México y a lo mejor en el DF, una. Y luego resulta que mi domicilio nunca lo he corregido por la situación que ustedes quieran o porque tengo 2 casas, no sé. Y resulta que la clínica o la unidad médica donde yo voy a solicitar los servicios médicos, o sea, entre los 3 domicilios hay una discrepancia abismal. O sea, entre las distancias. Y lo peor, me dan de alta con el dicen seguro. A ver, ¿cómo es posible que con el mínimo puedas trasladarte al DF viviendo en el Estado de México y luego para recibir la atención médica te traslades tanto? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te alcanza ese salario mínimo? Cosas así. Entonces, aguas con las discrepancias de domicilio. Luego tenemos otra cuestión, amigos. El incumplimiento de las obligaciones del patrón. Si bien es cierto, el patrón tiene obligaciones y deja de cumplirlas, y más cuando son patrones pequeños, por ejemplo, el timbrado de la nómina, que es el más clásico, el Seguro Social se está agarrando de ahí para decir, a ver, tu patrón no timbró nómina y yo ya lo cotejé contra el SAT. El problema es que esas son obligaciones del patrón y esas obligaciones que incumplió el patrón
En ningún caso pueden suprimir los derechos laborales que yo ya gané porque son irrenunciables y son inembargables y el término que le quieras dar. Porque a lo mejor va a haber un abogado que va a decir, usa tus términos bien. No, no, no. Aquí estamos hablando con palabras claras y es simplemente mis derechos como trabajador son adquiridos y nadie me los puede suprimir, aún haya sido el incumplimiento de mi patrón o de un tercero. Y esa es la parte en donde el Seguro Social está atacando. Luego tenemos otra situación, que también a veces nos damos de alta como persona física, dejamos de trabajar, nos dimos de alta a lo mejor porque, por ejemplo, cuando estaba el Repeco, cuando estaba el intermedio, ahora el RIF, o a lo mejor arrendamos un cuartito, X. El punto es que nos damos de alta con una obligación distinta a la que teníamos que era asalariado. Y ahí cometemos errores. Una, dejamos de declarar. Dos, señalamos un domicilio distinto. Cosas así, el seguro las está tomando. ¿Por qué? Porque está utilizando el MAT. El MAT, la otra vez les preguntaba quién sabía qué era el MAT. El MAT es el modelo de administración tributaria con el que el Seguro Social está haciendo conciliaciones para determinar tus domicilios, tus actividades, tus obligaciones y muchas cosas. Ese MAT es el que está también ahora sí que matando todo este aspecto porque se están cometiendo muchos errores. Luego también está la compulsa con la unidad de fiscalización estatal, porque el patrón, por ejemplo, no se inscribe para pagar el impuesto sobre nómina o no cumple. Entonces el Seguro Social te dice, a ver, tu patrón ni siquiera te inscribe, ni siquiera está pagando tu impuesto sobre nóminas estatal, se supone que eres su trabajador y no está cumpliendo. Entonces, ese tipo de situaciones, ahora, por ejemplo, en Guanajuato está el impuesto cedular. Si tú eres asalariado, tienes que pagar impuesto cedular. Entonces, si tú también estás incumpliendo, por ejemplo, en esos estados, con ese impuesto, automáticamente le estás dando las armas a la autoridad para decirte que estás simulando una contratación, que lo estás engañando. Esa es la parte también que no se dan cuenta. Luego, otro error que cometen, cumplen las 52 semanas y luego se dan de baja, porque ya saben que tienen el reconocimiento de derechos, ya tienen ahora sí la vigencia, ya tienen sus semanas que estaban congeladas, ya se las están reconociendo completamente y tienen más de 500, entonces acuden a pedir luego inmediatamente su pensión. Ahí el Seguro Social dice, a ver, dejaste de trabajar 8, 10, 15, 17 años y resulta que trabajas 52 semanas, 53, y luego te das de baja y luego me pides la pensión. O sea, tú me estás engañando y tu patrón también. Tenemos otra situación, al patrón el Seguro Social lo está coaccionando, es decir, si este patrón tiene más trabajadores, el Seguro Social le dice, a ver, ¿quieres que te revise y te audite 5 años todo tu desastre? O sea, desde tu contabilidad, tu balanza, tu cumplimiento de obligaciones fiscales, le invita al SAT, le invita a la Secretaría del Trabajo que te haga una visita, una inspección para ver el cumplimiento de tus normas de trabajo, ¿quieres que le invite al Infonavit? ¿Quieres que te haga todo este desastre por 5 años? O me firmas esta carta donde me vas a decir que ese trabajador nunca estuvo contigo. Y entonces muchos patrones coaccionados acceden a firmar la carta y automáticamente la pensión va para abajo automáticamente, porque ya el patrón te está desconociendo. Tenemos lo que les decía de la unidad médica familiar contra el domicilio de habitación y centro de trabajo, la discrepancia que ya había comentado, y otra cuestión, te dan de alta con el mínimo y nunca hay un movimiento salarial. O sea, no hay ni un movimiento salarial que pueda hacer pensar que si eres un verdadero trabajador. Ese es otro problema que muchos nos han dado cuenta. Pero bueno, esa es la cuestión, amigos. Hay más del tema, pero lo voy a tratar en otra transmisión, porque también hay estrategias. En los que estuvieron en San Luis Potosí conmigo en el curso, sí se las comenté en vivo, y los que próximamente estén en algún curso, las voy a comentar en vivo. Voy a pasar al tema de las devoluciones, porque ese tema también está que arde. Permítame un tantito más. Devoluciones, amigos. ¿Qué pasa con las devoluciones? Bueno, primero hay que pensar en algo. No hay dinero. Aun cuando apenas ayer se dio un informe de que creció el ingreso tributario por ICR por IVA, por ICR y por IEPS, pero es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Creció porque se bloquearon las compensaciones. O sea,
No es que haya crecido porque haya más ingreso y más utilidad y más tributación al SAT. Creció porque se bloquearon sistemas de compensación y creció porque también la gasolina aumentó y o sea, hay factores externos como para decir que es un éxito tributario. No lo es. Tan es así que no va a haber devoluciones como ustedes creen. ¿Y por qué no va a haber devoluciones como ustedes creen? Porque en el 2018 muchos se pasaron de listos. Muchos se pasaron de listos. El SAT terminó en números negativos. El SAT, aunque no se dice, tiene un presupuesto para devolver, porque también se manejan en presupuestos, porque también hay una ley de ingresos. O sea, hay presupuestos y mucha gente se pasó de lista, principalmente la gente de Pemex, que ahorita lo vamos a ver, CFE, gente de las policías estatales y algunos otros servidores públicos. Pero primero, uno de los aspectos que el SAT detectó en diciembre, y ya lo he comentado, ya hice anterior, y ya he venido comentando, es el cálculo anual. El SAT detectó que no hicieron muchos patrones, ni el cálculo anual, ni de 2017, ni del 2018. Y ya les comenté por qué se dio cuenta el SAT. ¿Por qué? Porque no, en el timbrado que hicieron en diciembre, no usaron 4 nodos que tienen que ver con el cálculo anual de 2017 y de 2018. Ese error les va a costar a muchos trabajadores que van a pedir devolución. Ya sea que lo hayan hecho mal o ya sea que no lo hayan hecho, cualquiera de las dos situaciones, muchos trabajadores que van a pedir devolución, y no les hablo de empresas pequeñas, porque las grandes, como está tan automatizado, un mínimo error genera un error en todo. O sea, de un error se va un horror. Y muchas empresas grandes también tienen errores, ¿no? Piensan que porque tienen los sistemas más automatizados de ERP o porque utilizan toda la línea de Aspel o de el que quieran. O sea, no, porque al final de cuentas el programa a lo mejor no tiene la culpa. El que tiene la culpa es la persona que se encarga de hacer eso, que son cosas distintas. Pero bueno, ¿qué va a pasar con los patrones que no hicieron cálculo anual de 2017 y 2018? Primero, una multa por incumplimiento. Dos, le van a requerir que presente los papeles de trabajo del cálculo individualizado. Individualizado. Y aguas, porque el SAT no se va a ir sobre los que tienen saldos a favor. Esos ni le interesan, porque inclusive ya el patrón ya no tiene la potestad de poder compensar entre ellos o poder hacer una estrategia. Ya no la tiene. Únicamente se va a ir sobre los saldos a cargo. Luego, hay una responsabilidad solidaria en esa retención entero, como lo he dicho, que es el 26 del código. Y eso nos va a llevar a que nos liquide un crédito por ICR salarios entero solidario. Es decir, mi patrón no lo realizó, yo no se lo doy, pero el SAT le va a decir al patrón, ¿sabes qué? No me interesan los saldos a favor, me interesan los a cargo, y me los vas a pagar como responsable solidario en la retención entero de el ICR por salarios. Y ahí les va a costar a muchos patrones ese dinero. Luego, va a ser una raya más al tigre y estará sujeta a revisiones electrónicas, pero de todo, ya no nada más de ICR, el cálculo anual y ICR salario. Luego tenemos otra cuestión. El trabajador va a decir, bueno, me estás reclamando en 2019 el ICR que no me retuviste en 2017. O sea, hace 2 años. Pero ¿qué te crees? Que el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo me dice que hay una prescripción en el descuento, por lo tanto ya no me vas a poder efectuar el descuento y ahora te friegas con el 26 del código y lo pagas tú por menso, por no haberlo hecho. Esa es otra cuestión. Ahora, los que llevamos clientes y no hicimos ese trabajo como contadores independientes, pues simplemente vamos a generarle daños y perjuicios a ese cliente y simplemente va a ser un tache en nuestro servicio. Entonces, aguas con ese también, con ese punto. Ahora bien, vamos a la parte de las devoluciones. ¿Qué les va a responder el SAT para los rechazos 2017 y 2018? Así de fácil les va a mostrar una lámina como esta y en términos generales va a decir, presentas diferencias entre los ingresos, presentas diferencias de 2017, de 2018. Estoy hablando de personas físicas, no solo de sueldos y salarios, estoy hablando de todas. Por ejemplo, dice, presentas diferencias entre los ingresos facturados y los ingresos declarados. Punto. O sea, ya saliéndome de asalariado, soy RIF, soy actividad empresarial, soy arrendamiento, me va a decir, hay diferencias, y más aquellos que utilizaron el sistema de mi contabilidad y el clasificador, aguas, esos van a tronar como pistolitas. Luego nos va a decir que hay inconsistencias en el timbrado de nóminas, ¿sí? Nos va a decir que hay inconsistencias
Y nos va a decir que también hay un saldo a cargo que el patrón no realizó el cálculo anual, estando obligado a realizarlo. Por lo tanto, la autoridad no está en facultades, no está en los lineamientos para poder proceder a efectuar esa devolución. O sea, nos van a tumbar la devolución. Argumento válido, sí es válido. Pretexto perfecto del SAT, pero al final de cuentas nos va a terminar echando abajo nuestras devoluciones a muchos contribuyentes. Luego tenemos otra cuestión, los asalariados. Nos va a decir, inconsistencia. El asalariado tiene saldo a cargo y el patrón no ha realizado el ajuste anual, estando obligado a realizarlo o no lo realizó de manera correcta. O sea, aguas, lo pudo haber realizado, pero el SAT dice, está mal, punto, va para atrás. Sugerencia, es necesario emitir un comprobante, como he dicho en los cursos, un comprobante efectuando el ajuste anual, o sea, un comprobante, efectuar un timbrado independiente de lo que ya timbrases, que es lo que yo he recomendado. Y en su caso, si ya fue emitido, es necesario revisar el cálculo que ya con los datos que cuenta actualmente el SAT existen inconsistencias en este rubro, por lo que se deberá valorar si se debe emitir otro comprobante. Ahí les está dando una solución. En ambos casos, una vez revisado lo anterior, en el supuesto de existir diferencias en el importe enterado, el contribuyente deberá presentar declaración complementaria por modificación de obligaciones y enterar el impuesto faltante del periodo que corresponda. Es decir, les está aventando la pelota a los dos. Tu patrón, como responsable solidario, no efectuaste el cálculo anual y hay una diferencia, o me la pagas tú, o bien el contribuyente, el asalariado, me la va a tener que pagar por ese periodo que no se hizo la retención adecuada. Entonces, aguas porque no van a tan fácil las devoluciones. Y también nos va a decir lo mismo. Aquí tenemos otra lámina donde nos habla del timbrado. Si hay inconsistencias en el timbrado, despídanse de su devolución los asalariados que la van a pedir. Si su patrón se equivocó en un timbrado, sea el error que sea, despídanse de su devolución. No se las van a dar. No se las van a dar. ¿Sí? Entonces, aguas. Por eso sacaron el visor de nóminas para que ustedes hicieran compulsas contra sus recibos, fueran revisando una sumatoria donde se den cuenta si están bien los datos del patrón y lo que ustedes les dieron en comprobantes contra lo que está en la plataforma del SAT. Entonces, no va a ser tan fácil. Y tenemos otra situación, amigos, los que se pasaron de listos, como fue la gente, aquí me voy a adelantar esta lámina. ¿Quiénes se pasaron de listos en el 2017? Oficiales de la Policía Estatal, militares del Ejército Mexicano, trabajadores de Pemex, servidores públicos, entre otros. ¿Quiénes los ayudaron? Pseudocontadores, pseudofiscalistas, pseudo abogados fiscalistas, porque me dice mucha gente, es que nos dicen, es que ese trabajo no es de contador, ese es de un abogado fiscalista. Ah, sí, pero porque eres un defraudador, no porque seas más chingón, es porque eres un defraudador. ¿Qué hacían esas personas? Cobraban sus honorarios, su porcentaje, que era del 20, 25 y 30%, lo pedían en efectivo lo pedían. ¿Por qué? Porque no querían que quedara evidencia de que ellos habían cometido el delito de defraudación fiscal en contubernio con el contribuyente, porque el código desde 2013, en la reforma que hubo en 2013, que empezó a operar en 2014, te dice claramente, tú contador, tú le ayudas a un contribuyente a defraudarme, tú te me vas a ir al bote. Entonces, muchos por eso cobran en efectivo, porque saben que si ahí dejan una evidencia, ya sea de un contrato o de una transferencia donde se les pagó su porcentaje, automáticamente, aunque sean abogados fiscalistas y muy chingones, saben que se van a ir al bote. Y peor, porque son abogados, se van a ir al bote. Por eso lo están haciendo así. ¿Cómo le hacían para obtener esas devoluciones indebidas? Bueno, amigos, aquí está. Utilizaron dos conceptos que son muy tontos. Pagos provisionales efectuados a la federación. Perdón. ¿Sí es cierto que un asalariado puede hacer pagos provisionales a cuenta de su ICR como asalariado? Sí, sí los puede hacer. Pero siempre y cuando como yo lo he recomendado, porque tienes otro régimen y al momento de acumular todo te puedes salir del rango de la tarifa. Entonces te recomiendo optativamente que acudas a hacer pagos provisionales para que cuando en el anual no te llegue el golpe. 2,
personas que tienen jubilación y pensión, ejemplo, los de Luz y Fuerza del Centro, que fueron, muchos están jubilados, pero también alcanzaron una pensión del Seguro Social en cesantía. Esas personas se les está aplicando doblemente la deducción de las 15 UMAS. Entonces, al momento de que se acumulan la base de datos del SAT, automáticamente les sale impuestos. A esas se les recomienda que hagan el pago provisional. Y 3, los que sí están obligados a hacerlo, que son los del último párrafo del artículo 96 de la ley del ICR, que aquellas personas morales no sujetas a efectuar retenciones, como por ejemplo los consulados. La gente que trabaja, por ejemplo, en el consulado de, no sé, de España en México, el consulado de España en México no le realiza la retención a los trabajadores, aún siendo mexicanos. Por lo tanto, el trabajador mexicano tendría que hacer su pago provisional como se le ordena el último párrafo del artículo 96. Y luego viene otro rubro, que es donde yo critico al SAT. ¿Por qué no actualizas tus formatos electrónicos? Por ejemplo, si una persona moral va a hacer una declaración, si ustedes se dan cuenta, todavía viene, dice, deducciones fiscales no contables, compras, costo de lo vendido fiscal. Y hay gente que se pasa de lista y llena los dos. Lo que no sabe es que las compras desde 2005 dejaron de ser deducibles para efectos fiscales. Es el costo de ventas fiscal. Pero se pasan de listas y el que es el culpable es el SAT porque no actualiza sus formatos. El SAT debe de actualizar conforme va habiendo reformas y debe de dejar sistemas. Si alguien va a declarar algo de hace 10 años, debe de utilizar un sistema alterno. No debe utilizar el mismo sistema. Ese es un pésimo error del SAT que está pésimamente asesorado y ahí es donde muchos están pasando de listos. Por ejemplo, aquí en este tema de las personas físicas tenemos pagos provisionales efectuados a la entidad federativa. Ya nadie le entera a la entidad federativa, salvo el impuesto cedular, como por ejemplo en Guanajuato, ya nadie lo entera, ya nadie entera a la entidad federativa. Eso era cuando estaba el régimen intermedio, que desapareció cuando apareció el RIF, pero la autoridad sigue dejando ese renglón y ese renglón se utilizó para manipular las devoluciones. ¿Quién es el culpable también? El SAT por güey, porque debería de tener mejores asesores que le digan, ve eliminando estos campos, o bien, si esta declaración corresponde a otro ejercicio que no tiene nada que ver con, por ejemplo, pagos profesionales efectuados a la entidad federativa, bloquéalo. Si es del 2018 no tiene nada que ver ese renglón, bloquéalo. Si es de 2012, habilítalo. Ahí es donde está cometiendo errores y esos errores le están costando mucho, pero como lo vuelvo a decir, es, perdón la palabra, por pendejos de que no están bien asesorados y no están utilizando bien la tecnología para bloquear o habilitar campos y por eso les están viendo la cara. Pero bueno, ¿qué va a pasar con esa gente que le vio la cara? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Que de hecho ya las hay, ya muchos fueron notificados. Primero, que va a haber un requerimiento de pago o embargo, el famoso PAE, el procedimiento administrativo de ejecución. Va a haber un PAE para todos ellos, porque ya se les notificó mediante cartas, invitación, donde les dicen, tú te pasaste de listo, con otras palabras, lógicamente, me vas a devolver el impuesto indebido. Y si no lo devuelven, pues va a empezar a entrar el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, donde es requerimiento de pago y o embargo. Luego, vas a tener que reintegrar esa devolución indebida con intereses, porque así lo marca el Código Fiscal de la Federación. 3, cálculo del reintegro de la devolución con accesorios, te pueden cobrar lógicamente la actualización y hasta recargos. 4, te van a multar por haber solicitado una devolución indebida y eso está tipificado en el código. 5, auditoría por despertar al SAT como contribuyente fraudulento y más con esta nueva administración que va a atacar eso, pues más te vas a sacar la rifa del tigre. Luego tenemos también que a las que se pasaron de listos y que no han pagado, ya les llegó su carta de invitación para que reintegren el impuesto que indebidamente solicitaron a favor, simplemente los van a bloquear, no van a poder declarar 2018 hasta que solventen su situación, ya sea que por voluntad propia le paguen al SAT lo que se pasaron de listos, o bien hagan una cita con el SAT, acudan a sus instalaciones y negocien con ellos
un pago a lo mejor en parcialidades diferido como sea, un convenio, o a lo mejor hasta apoyándose con la Prodecon. Mientras no aclaren esa situación, estas personas no van a poder declarar. Y lógico que se olviden de que si llega a existir una devolución en 2018 real, se olviden de que se las devuelva. Lo que más les puede convenir es pedir una compensación de oficio. Es decir, vamos a matar saldos. Yo me pasé de listo y te debo esto, tú me debes esto, vamos a matar el saldo y a ver quién le debe a quién, el remanente. Aguas con esa parte. Luego, no se olviden que la gente que se estuvo pasando de lista, que debería de ser denunciada, debería de ser denunciada. Hay gente que va a decir, pinche Alexandra, ¿a poco sí muy puritano y no hace nada individual? No, no es eso. Yo jamás le pido lo que no me debe el SAT, jamás. Y no le dejo que algún contribuyente o cliente mío pida lo que no existe. Una cosa es que le dejes de contribuir lo que le debes de contribuir, es decir, si le tienes que dar 10 pesos y le das 8, una cosa es eso y otra cosa es que le digas, no, ¿qué crees que me debes 5? No, porque ahí, además de que no le estás pagando lo que debes, aparte le estás pidiendo del dinero que otros le dieron. Estás robando al erario. Entonces, aguas. Una cosa es no contribuir lo correcto y otra cosa es pedir lo de otros para llenar tu bolsa. Son cosas totalmente distintas. Profesionistas que se prestaron, o bueno, pseudo profesionistas que se prestaron a este tipo de prácticas, no se preocupen, más bien preocúpense. El SAT se les va a ir encima, se les va a ir encima. Por eso muchos estuvieron cobrando en efectivo, para no dejar rastro de que ellos participaron en estos fraudes. Vamos a la parte de cómo serán las devoluciones. En resumen ya, ¿cómo van a ser las devoluciones para este periodo de 2019? Bueno, primero, menores a 10,000 pesos, malos, será automática. Todos esos que están limpios y que año con año se les está devolviendo porque no hacen cosas indebidas y es menor a 10,000, automáticamente les va a llegar en 10 días. 10 días va a ser. Mayores a 10,000 pesos y con malos antecedentes, se les será negada. Mayores a 10,000 pesos sin malos antecedentes, te solicitarán información para corroborarla, que va a ser una especie de jineteo. Devoluciones de asalariados que patrón no realizó cálculo anual, negadas. Quienes cometieron fraude en 2018, bloqueó para declarar, ni siquiera van a poder declarar. Quienes se les requirió reintegro de la devolución indebida, primero deberán pagar y no podrán declarar. Serán citados a aclarar su situación. Y como dije, serán pocos los contribuyentes que se les otorgue la devolución. Muchos deberán presentar de forma manual, vía buzón tributario y adjuntando documentos para que les sea aceptada su solicitud primero y después se les pueda otorgar una resolución favorable. Entonces, estos van a ser los elementos de las devoluciones 2019 que ya inician esta semana, realmente la que viene, porque nos dijo la autoridad que 10 días, entonces estaríamos viendo la próxima semana. Recordemos que la plataforma para declarar se habilitó hace unos días, o sea, yo recuerdo que todavía el miércoles pasado no estaba habilitada, me parece que se habilitó el viernes. Pero bueno, vamos a pasar al último tema, porque ya nos llevó mucho tiempo, ya llevamos 40 minutos. Bueno, es el programa que arrancó ayer. Hay que recordar lo que es el aseguramiento de las trabajadoras domésticas. De acuerdo a la ley del Seguro Social, no son sujetas de aseguramiento. Sin embargo, en el artículo 13, la fracción 2, nos dice que son sujetas de aseguramiento voluntariamente, es decir, la famosa modalidad 40 y todos los esquemas que hay de seguro de salud para la familia o incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Cualquier esquema que tiene la autoridad. Recordemos que la Ley Federal de Trabajo sí tiene habilitado un apartado para las trabajadoras domésticas que va del artículo 331 al 343. Sin embargo, es discriminatorio, se les discrimina completamente porque no tienen derecho a prestaciones. Y cuando son despedidas, para que lleguen a ganar un litigio, está en chino. Son contadísimas las que lo han logrado y de verdad muy difícil. Entonces, sí hay una discriminación porque a final de cuentas siguen siendo un trabajador común y corriente como cualquier otro que está en una empresa normal y no en una casa dando un servicio. La autoridad está actuando porque la Corte le ordenó. Recordemos que se los platiqué inclusive en vivo, ese día acaba de salir
resolución de la Corte, y la Corte le dijo que era discriminatorio que no se les pudiera incorporar al Seguro Social, y ya se les incorpora. Ese mismo día fue en la tardecita cuando la Suprema Corte se pronunció a favor, y 3, 4 horas después salió el titular Germán Martínez, el titular del IMSS, salió a decir que iba a hacer un programa, que iba a acatar completamente la disposición de la Corte. En México hay 2.4 millones de trabajadoras domésticas, 90%, aunque el IMSS dice que 95%, son 90% mujeres, 10% hombres. ¿Requieren seguridad social? Claro, la requieren, pero este programa que se anunció y se pensó que iba a ser bueno, la verdad resultó un fraude, una basura. ¿Y por qué? Porque ahorita lo vamos a analizar. ¿Qué dice la autoridad para ese programa? Bueno, primero, está ordenando tácitamente que sea la trabajadora doméstica o trabajador doméstico el que solicite el servicio. O sea, cuando se pensaba que iba a ser un servicio obligado, que yo siento que debieron de asesorarse mejor, porque había que reformar la Ley Federal del Trabajo, había que reformar la Ley del Seguro Social, había que crear un reglamento de la Ley del Seguro Social como existe el de los trabajadores del campo, como existe el de los trabajadores de la construcción. Había que crear un reglamento que fuera para la incorporación de las trabajadoras domésticas. Había que reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta, había que reformar la Ley del Infonavit, había que reformar más leyes y no sacar un programa tan basura como este, que únicamente lo que está haciendo es que va a ser un fracaso y va a comprometer a patrones. ¿Por qué? Porque le están diciendo a la trabajadora: tú inscríbete, obtén tu número de seguro social, solicita tu aseguramiento, indica cuánto ganas, señala cuántos patrones tienes. Si tienes varios patrones, vamos a calcular en proporción. Genera una línea de captura de pago. Realiza el pago por mes adelantado de entre los primeros 20 días. Es decir, primero págame y después te doy el servicio. Y si no me pagas, no hay aseguramiento para el siguiente mes. Y regístrate en tu clínica. Entonces, es una basura este programa. Es una basura. Quien diga lo contrario, pues que lo demuestre. Para mí me dejó, pues, ¿cómo les puedo decir? La verdad es lamentable lo que leí, lo que veo del programa, lo que vi de la plataforma y todo. Es lamentable que no hayan tenido asesores. Lo he dicho 1000 veces de este gobierno. Este gobierno, si le falta algo, son asesores reales. No, no políticos que han estado con el PRI, con el PAN y eso, y ahora vienen a darse baños de pureza. No. Fiscalistas, vendepatrias, fiscalistas que nada más ven llevar dinero a su bolsillo, que llevan agua a su molino. No, asesores verdaderos, y no los tiene. Por eso están sacando cada porquería fiscal, porque no tienen asesores. Necesitan asesores que no tengan intereses, que no tengan, que de verdad vean el bien común, que de verdad vean que se requiere un esquema diferente para las trabajadoras domésticas, un esquema de salud, pero real, y no, por ejemplo, vean aquí la tabla de pagos. La tabla de pagos, es decir, si una persona embarca, porque va a embarcar a su patrón, le dicen: bueno, pues si tienes el salario mínimo, tendrás que pagar entre tú y tu patrón 904.22 pesos mensuales. Por Dios, pues se trataba de ayudarlas, no fregarlas. Este esquema viene nada más a dar lástima, vergüenza, y va a terminar siendo un verdadero fracaso. Acuérdense de lo que les digo, entre 90 días o en 180 lo revisamos y va a ser un fracaso. Son 2.4 millones de trabajadores domésticos, hombres o mujeres, 2.4. Yo quiero ver los registros reales en 90 o 180 días, cuántos se incorporaron. ¿Por qué no obligamos a los que son millonarios a que la registren a fuerzas, como se registra cualquier trabajador? ¿Y por qué no hacemos un tabulador para los que ganan poco y son asalariados, porque a lo mejor la pareja, hombre o mujer, requiere trabajar para poder llevar el sustento completo a su casa? ¿Y por qué no ellos les creamos un esquema de un pago automático anual para que su trabajadora tenga los del derecho a la salud y que ese pago sea deducible completamente de impuestos? O sea, es un esquema más complejo y más completo el que se requiere.
no esta basura que sacaron. Se requiere revisar muchas disposiciones fiscales, legales y todo, laborales, discriminatorias, todo, porque lo único que hicieron fue dar lástima, simplemente le dijeron a la corte, yo ya cumplí, pero con esta basura, por Dios, mejor no hubieran sacado nada. Amigos, muy buenas noches. Habrá otras transmisiones. Yo les agradezco su presencia esta noche y les reitero que aquí seguimos en línea y muchas gracias por haber a todas las cientos de personas que estuvieron en línea y los que lo van a ver todavía, les agradezco mucho su presencia. Muy buenas noches, su amigo Alexam. Muchas gracias. Buenas noches.